Shalom, mis amados hermanos, una vez más con ustedes para leer y meditar en los salmos. Hoy tenemos el Salmo 14, un salmo que escribió David y tiene como título Necedad y corrupción del hombre. Vamos a ver que este salmo tiene como tres partes. La primera parte es donde David expresa que la depravación es por todo el mundo. La segunda parte, Dios está con los justos a pesar de la maldad del impío. Y la tercera parte, la liberación del pueblo de Dios. Y es muy interesante que el Salmo 14 es muy parecido al Salmo 53. Vamos a ver desde el versículo 1. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra necio, para poder entender, en los diccionarios se dice que se le llama a la persona ignorante, que no sabe lo que tiene que hacer, que porfía hacer las cosas a su manera, aun cuando ya le dijeron cómo debe hacerlo correctamente. El necio es imprudente. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. De pronto le regalan a una persona una máquina de moler carne. ¿Sabe, no? Que tiene su mecanismo, que hay que poner esto aquí arriba, esto por acá, después otra cosita. Y le dan las instrucciones para primeramente leer las instrucciones y luego formar esa máquina para después poder usarla. Pero el necio que dice, no necesito las instrucciones, lo voy a hacer a mi manera, ya ahí lo hace. Y al fin termina rompiendo esa maquinita. Entonces, el necio es aquel que teniendo las instrucciones para hacer correctamente las cosas, dice no y hace a su manera, echándola a perder todo. Asimismo el hombre necio. Dios, con tanto amor, dejó la instrucción de vida al hombre en su palabra. ¿Cómo debemos vivir? La Biblia es como una instrucción de cómo tenemos que vivir para llegar al cielo, para llegar a donde está nuestro Padre Celestial. Pero el hombre necio que dice, no necesito a Dios, inclusive dicen que no hay, en su necedad, en su ignorancia, en su perverso corazón, y dicen, no necesitamos las instrucciones de Dios. Por lo tanto, Dios desde los cielos lo ve como personas necias. Lamentablemente, así es. Y no se trata de falta de capacidad intelectual, no, aquí no se está hablando de falta de intelecto, ni de inteligencia. No, es necio de corazón. Cuando porfían en hacer todo a su manera, tratando de cerrar a Dios, tratando de tapar el sol con un dedo. Es cosa que nunca nadie lo podrá lograr, ¿verdad? Porque el Dios soberano, creando toda la naturaleza, se dio a conocer al hombre, envió a su Hijo Jesús para que aún más confirmar del amor de Dios que le tiene a las almas, pero el hombre necio dice, no hay Dios, y todo resplandece, pero dice, no hay Dios, ¿por qué? ¿Por qué porfían en hacer eso? Porque no quieren dar cuentas a nadie de su maldad y de su pecado. Pero bueno, sabemos que tarde o temprano cada persona dará cuenta por su maldad, por su vida y por sus obras, sean buenas o sean malas. Amén. También dice aquí, en este mismo versículo, no hay quien haga el bien. Es una frase que abarca a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay ni una persona que no haya caído en esta maldad, en esta necedad de corazón. Y por eso dice Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solamente aquel a quien Dios limpió con su sangre, los hizo justos. Amén. En el versículo 2 y 3 dice así, del Salmo 14. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de la tierra, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios desde los cielos está contemplando, está mirando, está escudriñando el corazón del hombre para buscar quién es el entendido que busca a Dios. Miren qué interesante. Muchos en este mundo quieren ser inteligentes, quieren ser sabios,
quieren ser entendidos, pero no se dan cuenta que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el conocimiento de Dios. Vamos a leer lo que dice en Proverbios 1:7. En el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios, los insensatos, desprecian las enseñanzas del Señor. Desprecian la sabiduría de Dios. No tienen temor de Dios delante de sus ojos. Por lo tanto, los ojos de Dios están en la lista de los necios. En Proverbios 9:10 dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso es que vemos que muchos de los padres de la ciencia, de esos científicos que gracias a ellos hoy tenemos luz, hoy tenemos, miles de cosas, eran creyentes. Eran creyentes porque tenían a Dios en su mente. Ellos sabían que así por así las cosas no podían haber sido hechas, que hay un creador, que hay un comienzo y habrá un final. Entonces, si estos científicos, ¿verdad?, que los admiramos por lo que abrieron, la verdad, lo abrieron porque Dios lo permitió, porque Dios quiso que el hombre, que la humanidad tuviera estas posibilidades, amén. Por eso le dio capacidad, le dio inteligencia a los científicos para que hicieran eso. Pero antes que todo, antes de cualquier ciencia, tenemos que tener a Dios, tenemos que tener el temor de Dios en nuestros corazones. Dicen que Albert Einstein, era un judío. Al principio decían que era ateo, estuve leyendo hoy de su biografía, pero él terminó siendo una persona creyente, reconociendo que sí hay un Dios, que sí hay un creador. Y sabemos que Einstein era muy popular, uno de los científicos más populares del siglo XX. Y si ellos, pues tuvieron la capacidad, Dios les dio esa capacidad mental, intelectual para abrir tantas cosas, vamos a buscar a Dios antes que todo y Dios nos dará la sabiduría necesaria para vivir en este mundo. Como consejo, quiero decir, instruyan a sus niños antes que todo a buscar a Dios y escudriñar las palabras de Dios. Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, instruyendo a nuestros niños en el camino de Jesús, en el temor de Dios, podemos estar seguros que Dios les dará la capacidad necesaria para entender las cosas, para ser sabios, para tener inteligencia. Claro que tenemos que desarrollar la inteligencia de los niños, tenemos que desarrollar su mente, tenemos que desarrollar el área cognitiva de los niños, pero antes de todo eso, instruyámoslos en el camino del Señor. Amén. En el versículo 3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es muy interesante que en Romanos 12 el mismo Pablo cita estas palabras y termina su escrito de Romanos 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de los ojos del impío, por lo cual son necios. A los ojos de Dios, claro, no tenemos derecho a juzgar, a apuntar con el dedo, tú eres necio porque no amas a Dios. No. Una vez nosotros también fuimos necios. También nosotros éramos insensatos, imprudentes, éramos sin Dios. Tampoco queríamos en Dios. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso extengamos nuestras manos a estas personas para que Dios tenga también misericordia de ellos y ellos puedan conocer a Jesús. Amén. Dice el versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Lamentablemente es lo que sucede hasta el día de hoy. No tienen discernimiento, no buscan a Dios. ¿Y qué hacen? Devoran al pueblo de Dios. Claro, la palabra devorar no es literalmente, ¿no? Pues que nos comen nuestros cuerpos. Pero vemos que en el transcurso de la iglesia cristiana, ¿cuántas persecuciones no han habido por el nombre de Jesús? Y Jesús fue claro, Él dijo que esto sucedería. Vamos a ver en Lucas 21, 16 y 17 cómo el Señor mismo advirtió que esto iba a suceder. Dice así, mas seréis entregados
aun por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y esto es lo que vemos. Por causa del nombre del Señor, muchos cristianos fueron perseguidos. Muchos fueron muertos, martirizados. ¿Por manos de quién? De estos impíos, de estos necios que aferran su voluntad en no buscar a Dios. Por eso el impío aborrece al justo, porque ya Jesús lo había dicho. Si me amaron a mí, también lo van a amar a ustedes. Si me aborrecieron a mí, también a ustedes los aborrecerán. Entonces, no tenemos que escandalizarnos cuando sucede que nos aborrecen, que nos persiguen, que hablan mal de nosotros o que nos están, como dijo Jesús, los entregarán aún a las cárceles y los matarán. Dice, algunos matarán. Y confiemos en Jesús, que eso ya lo dijo. Pero vamos a ver en lo que dice el versículo 5 y 6 de Salmo 14. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Vamos a ver aquí algo muy interesante. El malo, el necio, dice, tembló. Temblaron de espanto. De espanto, ¿por qué? Porque Dios está con los justos. En el Salmo 37, 35 y 36 versículos dice, vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí que ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. David, por el Espíritu Santo, dijo el final de los malvados, de los impíos, de aquellos que no buscan a Dios, de aquellos que dicen que Dios no existe, de aquellos que aborrecen al justo. Dice, ellos se espantaron, ellos se espantarán en un futuro. En el Apocalipsis vemos que vendrán juicios sobre esta tierra, sobre las personas que no se inclinaron ante Dios, sino que volvieron su voluntad y se le entregaron al anticristo. Las cosas que van a pasar serán horribles. Los impíos, lamentablemente, sufrirán mucho por su maldad. Temblarán de espanto. Pero Dios cuida a sus hijos. A pesar de las persecuciones, a pesar de los aborrecimientos de parte de los impíos, a pesar de las aflicciones de parte de nuestros enemigos, el Señor nos ayuda, porque Él es nuestra esperanza. Dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¿De qué consejos se han burlado los malvados? Mis amados hermanos, los que veíamos la vez antes pasada, confía en Dios, espera en Dios. Aquí en Rusia, los rusos, por muy creyentes que se crean, porque bueno, la religión aquí en Rusia esos son ortodoxos, ¿no? Tienen conocimiento de Dios, pero no viven conforme a la palabra de Dios, lamentablemente. Y tienen un dicho que, es tan horrible porque no es un dicho ni cristiano ni está cerca de la Biblia. Dice así el dicho más o menos, confía en Dios, pero no desconfíes de ti mismo. Entonces, no, o confías en Dios o confías en ti mismo. Entonces, los impíos se burlan de estos consejos. Dicen, no, tú pues esperando en Dios, ¿qué? Actúa, haz lo que tú quieres, cumple tus metas, cumple tus deseos, tus sueños, no te detengas. Mas nosotros los cristianos, no, yo voy a esperar en Dios. Él a su momento hará esto. Yo pongo mi voluntad en hacer lo que es agradable a mi Dios y Dios se preocupará de que se cumpla esto que yo he anhelado. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Estos son los consejos que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones y nosotros los seguimos porque amamos a Jesús. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros confiamos en Dios, nos deleitamos, vivimos conforme a la palabra de Dios, conforme a las instrucciones que el Señor nos ha dado. Pero el impío, ¿qué hace? Se burla de nosotros.
Pero dice la Biblia que un día vendrá y Dios se burlará de ellos. Así lo dice, así será. Entonces, vemos que Jehová es la esperanza del justo. En el Salmo 146:5 dice, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Somos bienaventurados si tenemos al Dios de Israel de nuestra parte, lo tenemos en nuestros corazones y si Él es nuestra esperanza. Amén. El versículo 7 termina así. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Estas palabras son muy parecidas a las palabras que dijo David en el Salmo 126, versículo 1 y 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Hay una canción muy hermosa que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Aquí el Salmo se refiere no solamente a la cautividad física del pueblo de Israel. ¿Lo sabían? Estas palabras fueron proféticas. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y al pasar 80 años, recordamos a Daniel que estaba orando, Señor, tú prometiste que nos ibas a volver a la tierra y el Señor los volvió nuevamente, los sacó de esta cautividad. Aquí también el Espíritu Santo nos está hablando de la salvación, de la redención eterna, de las almas que están en cautiverio por el pecado en las manos de Satanás. Cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, nos alegraremos. Y fíjense qué interesante que cuando nació Juan el Bautista, su padre Zacarías, vamos a ver en Lucas 1, dijo palabras hermosas y proféticas, versículo 67 en adelante. Dice profecías de Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimió a su pueblo, que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, a Yeshua, a nuestro Señor Jesús, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que le hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. El Señor, Dios Todopoderoso, envió a su Hijo Jesús como Salvador, como Redentor, para sacarnos de la cautividad, para que le sirviéramos en santidad, en amor, todos los días de nuestras vidas. Amén. Por eso este salmo que David escribió, lleno del Espíritu Santo, nos habla de la condición del hombre impío, de la maldad de este mundo, pero también de la esperanza de que vino el Salvador para sacarnos de la cautividad. Y nosotros, por la misericordia de Dios, somos Israel, pueblo de Dios, y tenemos un Dios todopoderoso, quien un día vino a este mundo para salvarnos, para que nosotros nos alegremos, le sirviéramos en amor, en santidad,
con gozo y alegría. Y pronto viene el Señor Jesús por su iglesia para buscarnos, para llevarnos al lugar que Él ya preparó para que estemos con Él por la eternidad, donde nunca más habrá ningún necio, ninguna maldad, ningún impío, nadie nos va a aborrecer. Estaremos llenos de amor por todos lados. Sentiremos la plenitud de Dios en nuestras vidas. Veremos su gloria no como un espejo, como dice la palabra de Dios, que ahora lo miramos así, pero como que no se ve muy claro. Ahí entonces veremos al Señor tal cual es, veremos su gloria tal cual es. Mis amados hermanos, el Señor ya nos redimió de la cautividad, ya nos dio un corazón sabio y entendido. Busquemos a Dios, alegrémonos en Él, sirvámosle hasta el final. Que el Señor les bendiga grandemente.